Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bien, basé los estudios, particularmente en las enseñanzas apostólicas históricas, pero también en los teólogos reformados, anglicanos y puritanos, y bueno, va a ser algo corto, por supuesto, dentro de mi capacidad, pero quiero expresar el trasfondo y la profundidad de la primera parte del versículo en cuanto a que Jesús es el camino. Implica muchísimo, es súper importante. Jesús afirma el yo soy, con el cual siempre se conoció a Yahvé, a Jehová en el Antiguo Testamento. Él es el que es. Jesús utiliza muchísimas veces el yo soy. Y justamente vamos a tomar la primera parte. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y esto es un trasfondo poderoso, importante. Es un trasfondo escatológico de cumplimiento en Cristo en el tiempo que Él estuvo. Así que vamos a empezar. Jesús es el camino. El que más menciona este precepto, este concepto de que del camino esperado por Israel, justamente es Isaías, ¿no? Es uno de los profetas que, bueno, históricamente se lo ha conocido por el protoevangelio, Isaías, pero vamos a enfocarnos en esto. Jesús es el camino, yo soy el camino, dice. Por ejemplo, Isaías 35, capítulo 35, versículo 8, dice así: profetizó que en los tiempos del Mesías se abriría una calzada y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Isaías 40, versículo 3, voz que clama en el desierto, esto es conocido, preparad el camino a Jehová. Juan el Bautista preparó camino a Cristo Jesús cuando él vino. Es decir, Jehová mismo vino y cumplió una sarta impresionante de profecías, de esperanza. Imagínense cómo los profetas anunciaban al Mesías llegando, viniendo, visando, viniendo desde Sión. Ustedes saben, Zacarías, por ejemplo, afirma que el mismo monte Sión se abriría a la mitad cuando la gloria de Jehová se posare sobre él. Se abriría un camino hacia Dios mediante sangre. Es una afirmación poética preciosa esto que nos da Isaías. Este, ese camino que se abriría sería mediante sangre y redención, mediante la cruz del Calvario, para salvación a todo aquel que creyera en el nombre de Jesucristo. No hay creación que no se derrita a su presencia, por eso se utiliza un lenguaje poético profético. Y en Cristo habita la plenitud de la divinidad, porque Cristo, Deuteronomio capítulo 32, es la roca que desecharon. ¿Sí? Recuerden que antes de Deuteronomio 32 viene Deuteronomio 31, en el cual Dios, antes de que Moisés muriera, le advierte que cada 7 años le haga cantar el cántico profético a Israel porque iban a abandonar el pacto, ¿no? Y una de las cosas que hicieron es desechar la roca. No todos, sino muchos, ¿sí? Y muchos verían la gloria del Señor, muchos serían salvos al creer. Él es la roca que muchos desecharon y al día de hoy continúan desechando. Nosotros la hemos desechado durante mucho tiempo, pero en el Evangelio aún tenemos esperanza mientras vivamos. Buscadle mientras se pueda, ¿no? De este lado del tiempo hay que buscar al Señor. Después no hay oportunidad, mis hermanos. Los montes se abren a recibir al Mesías, la salvación que vino de Sión, como Jehová se posó sobre el monte frente al templo. Jesús así lo hizo. Recuerde que esto ya había pasado una vez, ¿no? Ya hubo un templo anterior al segundo templo, en el cual Jehová mismo abandona el templo y su gloria se posa sobre el monte, el cual está al frente del templo. Esto mismo volvió a hacer Jesús antes de la destrucción del segundo templo. El Señor abandona la gloria, ¿sí? Él abandona justamente, Jesucristo abandona el templo y se posa sobre el monte frente al templo y advierte que este templo será destruido, pero que en 3 días Él levantaría el verdadero templo, Él, su cuerpo. Cristo es el verdadero templo. Ahora bien, Jesús así lo hizo, ¿sí? ¿Cómo puede alguien entonces decir ser un testigo del Señor si no atestigua los cumplimientos de Cristo Jesús, el Mesías? El Mesías. ¿Cómo alguien puede asimilar esto? ¿Sí? Hola Mari, ¿cómo andas? Es imposible que alguien diga, incluso un testigo de Jehová o quien sea, sí, yo testifico de que hay un Dios, pero no veo el Antiguo Testamento a la hermenéutica verdadera, histórica y conocida, la cual es Cristo. Cristo es la luz que ilumina la
comprensión antiguo testamentaria. Lean el libro de los Hebreos, es tremendo, es precioso. Pero bien, continuemos con el precepto de yo soy el camino. Es imposible que un impío, ¿sí? El impío es aquel que transgrede en pecado, ¿sí? Que de continuo opera y valora su vida en base a su propia ambición de corazón y en pecaminosidad, sin arrepentimiento, sin el Señor Jesucristo, ¿sí? Salvo que sea transformado y regenerado y que abandone ese cementerio de huesos secos y el Señor sople vida sobre él, podemos andar el camino y aparentar que lo hacemos, ¿sí? Es decir, el verdadero camino de santidad no van a entrar impíos, es lo que dice el texto del Antiguo Testamento, porque sin santidad nadie verá a Dios. Muchos aparentan que caminan el camino, pero espiritualmente Dios los conoce. Dios conoce el corazón. Es el único que conoce las intenciones del corazón. Recuerden que Job mismo dijo y le dice a Dios, Señor, lo resumo, ¿no? Job creía que controlaba su corazón y se da cuenta de que su propio corazón lo engañaba a él. Es como que tu corazón te dice, no, estás en lo correcto, estás haciendo bien, hay pecados veniales, hay pecados mayores, peores. Santo, que Dios sea santo significa totalmente apartado del pecado. Partamos de ahí. Eh, entonces podemos andar ese camino y aparentar que lo hacemos, pero a la verdad está la verdadera em, firmeza en el camino está en la perseverancia de los santos, la perseverancia de los santos y en el Espíritu. De hecho, muchos dicen, la iglesia no aparece de ciertos versículos en Apocalipsis en adelante. Disculpen, pero iglesia no es un precepto nuevo, es no más ni menos que asamblea de Dios. Hechos 7, Esteban menciona a Israel como asamblea de Dios. Es una cuestión idiomática, pero siempre estuvo el pueblo de Dios. En cuanto a los primeros cristianos, saben cómo se les conocía y se los denominaba a los primeros cristianos, a los inmediatos que aparecen luego de la ascensión de Jesucristo. Si bien en la Biblia aparece que ya se llamaban cristianos, pero eran conocidos en Roma como el camino, aquellos que servían a un Dios, porque era notable y era totalmente normal en aquella época, en el Antiguo Testamento, eh, eh, la absorción de muchos dioses, y esto era el paganismo, ¿sí? Ahora, le voy a citar algunas frases de los quienes antes mencioné, en quienes basé el estudio, anglicanos, puritanos, reformados e historia del primer siglo. Una es esta, camina a través de él para llegar a él. No busques por dónde ir excepto por él. Si él no fuera el camino, todos, absolutamente todos, nos hubiéramos extraviado sin remedio. Voy a dar algunas citas literales. Richard Hooker, en su monumental Leyes de la Política Eclesiástica, explica que Israel poseía las sombras y los mapas del camino, es decir, el tabernáculo, los sacrificios, pero que esos mapas eran estáticos. Cristo es el camino porque es el único que posee la naturaleza divina y humana unidas en una sola persona, ¿sí? Actúa como un puente ontológico entre creador y criatura. Ontológico es algo que pertenece propiamente y exclusivamente a la naturaleza, en este caso de Dios, es decir, Cristo como Dios. Vuelvo a repetir, lean eh, la carta de los Hebreos. Le va a traer más luz de lo que estamos hablando. John Owen, tremendo teólogo John Owen, es increíble, también lo recomiendo. Acerca de la cristología, dice lo siguiente. Analiza que el verdadero problema de Israel no era la falta del deseo de ir a Dios, no tenían falta de deseo de ir a Dios, sino la incapacidad legal debida al pecado. La ley denunciaba el extravío, pero no daba pies para caminar. Es decir, la ley es preciosa, santa, pero era una sombra y era el pedagogo que los guiaba a Cristo. Es decir, debería haber producido en ellos, aquellos que mataron al Mesías, el deseo de ver desesperadamente la venida del Mesías. Y no fue así. En muchos, no todos, por supuesto. Los primeros cristianos sabemos que fueron judíos. En Hechos es claramente el testimonio tremendo. Todos judíos los primeros convertidos. Hasta capítulo 10, que ahí empiezan a aparecer los gentiles. Pero históricamente sabemos que dentro del pueblo siempre hubo gentiles, ¿sí? Abraham, por ejemplo, que es antes de que siquiera exista Israel,
Era un gentil de Mesopotamia. De hecho, eh, su estructura, de cómo hablaba, se expresaba bíblicamente, se nota mucho la injerencia cultural. Ahora, la ley denunciaba el extravío, pero no daba los pies para caminar, ¿sí? No justificaba. Cristo confirma el camino al convertirse en nuestra justicia imputada. Él es el camino porque satisfizo la ira de Jehová en la cruz, convirtiendo un camino de juicio en una calzada de gracia. Esto se lo conoce como propiciación. Es un ser infinito recibiendo la ira infinita de Dios Padre, la que estaba acumulada para nosotros, ¿no? Eh, el justo por los injustos, etcétera, etcétera. Matthew Henry, El camino del altar, escribe esto y cito lo que él escribe. En el templo de Jerusalén, el camino al lugar santísimo estaba cerrado por el velo. Cristo, a hacer el camino, rasga el velo con su carne. Esto es en la cruz. Jeremías capítulo 6, 16. El buen camino y las sendas antiguas. Así dijo Jehová. Dice, párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. Atención, sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y anden por él y encontrarán descanso para vuestra alma. ¿Quién repite exactamente? Bueno, no exactamente, pero ¿quién es aquel que dice, venid a mí todo lo que estéis cansados y agobiados, que yo os haré descansar? ¿Quién es aquel que en Hebreos 4 se interpreta como el verdadero reposo y como la verdadera tierra prometida? Porque sepan que Josué, que en hebreo traducido al griego justamente significa Jesús, cuando pisa la tierra prometida, aún no había encontrado la tierra. Es como que tenés lo que pensaste que era, pero te falta algo. Así es un alma sin Cristo, el vacío eterno, ¿no? Este es lo que Josué sentía. Eh, anden por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Por eso Jesús, hermanos, hay que interpretar las palabras de Jesús y pensar, su cabeza debe hacerles un clic y recordarles dónde vi esto yo por el Antiguo Testamento. Jesús mismo dice, los profetas dan testimonio de mí, ¿sí? Dan testimonio de él. Hallaréis descanso para vuestra alma, Jeremías en el capítulo 6 dice, y este es Jehová hablando. Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús, lejos de ser un pronunciador de palabras insensatas, es un, ¿cómo decir? Un extremo cumplidor de profecías acerca de él. Era inevitable entender que era el Mesías esperado por Israel, pero bueno, es como estaba profetizado. Lean, basta que ustedes lean Isaías 53, ¿no? Jesús mismo se identifica con esa senda antigua. Escuchen, venid a mí, Él es el reposo verdadero. Jeremías capítulo 32, el camino único, el Derek Ejad. Ejad, sabemos que nuestro Dios uno es, ¿sí? Un compuesto, no es un singular, singular compuesto, bien dicho. Y les daré un corazón, escuchen, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. La palabra temor y temor de Dios no es miedo, sino es reverencia, lo que significa en el texto, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y esto es, hacia el Nuevo Testamento, exactamente lo que Juan habla de él, lo que Jesús habla de él. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro, porque entre Dios y los hombres había un desierto. Israel se la pasó 40 años dando vuelta en el desierto. Nuestro Señor ayunó por 40 noches y 40 días en el desierto. Pero sí cumplió lo que Israel no pudo cumplir. Ahora bien, Isaías 43, 19. Calzada en la soledad. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Esto es una palabra interesante. Escuchen, Cristo es ese camino en el desierto. En el exilio Israel y en este nuevo exilio, donde la aridez de la arena no solo es mortal, sino que acechan grandes peligros. Algunos comentaristas históricos y antiguos decían que acechaban demonios, etcétera, ¿no? Para justamente enfatizar en el peligro que había en ese desierto. Cristo aquí muestra el camino que une la separación entre Dios y el hombre.
Este era el desierto verdadero, lo que hay en el medio, los que nos separaba. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 3 nos enseña que todos pecamos porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, un camino con un destino inalcanzable a causa de nuestros delitos y pecados, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ezequiel 37 menciona el valle de los huesos secos. Jesús se lo menciona y repite a Nicodemo, quien no logró entender lo que Jesús representaba. Él es el agua viva y Él es el río en el desierto que ahora alimenta sus ovejas. Andamos por el desierto en este mundo caído, claro, ¿no? Pero es una analogía, ¿no? Estamos en el desierto, pero, pero, Él nos guía y Él nos da del agua viva. Recuerden que la fiesta de los tabernáculos o en el Pentecostés, el último día Jesús se levanta eh, y menciona eso tan conocido. El que tenga sed, venga y beba, que de mí brotan ríos de agua viva. Se lo dice lo mismo a la samaritana. La samaritana era odiados por los judíos. Tenían su propio templo, recuerden, en las tribus del norte, ¿no? Cuando fueron asoladas por los asirios, cuando fueron destruidos, las tribus mayoritarias, las 10 tribus más grandes. Ahora bien, Él es el agua viva, ¿sí? Reiteradamente aparece en el Antiguo Testamento esta agua viva y reiteradamente aparece Jesús mismo haciendo referencia de sí mismo como esa agua viva. Isaías 42:16, el camino de los ciegos. Isaías 42:16, y guiaré, a los ciegos por camino que no conocían, que no sabían, los haré andar por sendas que no conocían. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. ¿No dijo Cristo que Él nos sacó de tinieblas a luz? ¿No dice Juan capítulo 3, versículo 20, que los hombres no quieren venir a la luz para que sus pecados no sean expuestos a esa luz, la cual es Cristo? Creo que es muy claro el lenguaje y comprensible. El pecado produce una ceguera espiritual. Cristo vino a iluminar. Él es la luz del mundo. Abre los ojos y los caminos y los valles y los collados se abren ante Él. Nos sacó de tinieblas a luz. Él es la gran luz que vendría a Sión. Miqueas capítulo 4, versículo 2, con Isaías capítulo 2, versículo 3, la instrucción de los caminos. Dice así, escuchen, una conjunción de los dos. Vendrán muchas naciones, es decir, estos son gentiles, no es solamente una nación predilecta, y van a decir, venid y subamos al monte de Jehová, y nos enseñará en sus caminos. Dice, Él nos enseñará sus caminos. Esto es Filipenses, donde dice, Él es quien provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Les debe retumbar, ¿no? Esa constante armonía entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Los gentiles y los paganos abandonarían todas, por supuesto no todos, no todos son creyentes, pero ellos abandonarían sus vanas costumbres, sus vanas filosofías, sus religiones y adorarían a Cristo, ¿no? Y este camino se encarnaría en Jerusalén, es lo que acabamos de leer, y traería la luz al mundo. Tu palabra es verdad, ¿no? Lumbrera es a mis pies tu palabra. Malaquías capítulo 3:1, el camino para Jehová. Escuchen, otra profecía. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Los judíos buscaban al Señor. Los judíos esperaban al Mesías. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Es Jehová hablando que él enviaría un mensajero. Es la voz hablando en el desierto, Isaías 40. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Los comentaristas puritanos, como John Flavel, por ejemplo, solían decir que en el Antiguo Testamento Dios dibujó el camino con tinta de promesas y tipos, el cordero pascual, la columna de nube, la roca herida. Pero que en el Nuevo Testamento Cristo rellena ese dibujo con su propia sangre. Es decir, toda la Escritura glorifica a Cristo, toda la Escritura, en su gran mayoría, se refiere
a Cristo. La promesa de Cristo fue dada en el Edén, la simiente de Abraham es la misma, viene unos 430 años antes, eh, fue dada también antes que el pacto que el antiguo pacto de la ley. Entonces es anterior a todo eso y es Cristo. Y es Cristo. Ahora bien, vamos a leer, le quería compartir Charles Spurgeon acerca de este versículo, ¿no? De Juan capítulo 14, versículo 6. Dice así: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. Jesús les había dicho a sus discípulos, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Este versículo es la respuesta a esa pregunta, justamente. Ha sido leído sacando mucho provecho, pero no siempre se lo ha leído correctamente. Si dividiera un sermón en tres partes y mostrara que, en primer lugar, Cristo es el camino, segundo, que Él es la verdad, y tercero, que es la vida, no transmitiría el significado del texto. Jesús no habla de tres cosas separadas, esto lo entendemos. Habla de una sola, es decir, que Él es el camino. Luego las otras dos palabras, verdad y vida, se agregan para explicar lo que quiere decir con el camino. De cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Es decir, si Cristo no hubiese venido, Él no iría al Padre y nosotros no tendríamos, o mejor dicho, aún viviríamos en ese desierto perdidos sin una comunión por el único intercesor y sacerdote, sumo sacerdote, Cristo Jesús. Por eso es importante, interesante entender lo que significa toda la Escritura en su conjunción, exaltando y enalteciendo a Cristo, el cumplidor de las promesas, como dice la Escritura, y vieron cumplida en Cristo las promesas de los padres. Sabemos que no todo está cumplido, por supuesto. Hay una postura que se llama preterismo total, que es muy eh, minoritaria y está bien que así sea, porque todos aguardamos la consumación de todo, ¿no? El juicio, el fin de todas las cosas. Y las almas claman por eso, porque en el mundo en que estamos no es sencillo, pero entiendan que Él es el camino. Hola César, ¿cómo andas? Perdón, no podía leer porque si no me pierdo. O sea, escribo pero me pierdo. Perdón. Así que nada, simplemente compartirles esto, que entendamos por qué Jesús pronuncia siempre las palabras que Él pronuncia. Él es el camino, la verdad y la vida. Este, Así que bueno, espero que esto haya servido y edificado. Desde ya, muchas gracias a los que me hicieron el aguante y que el Señor los bendiga grandemente. Hola, Mil, ¿cómo andás? La morocha se puso, mirá, no se quiere poner su nombre, César, fíjate. Este, Así bueno, lean sus Biblias, sabrán. Les sugiero estos autores, John Flavel, John Owen, son muy buenos teólogos y bueno, son súper conocidos en la historia. El Señor los bendiga grandemente. Muchas gracias por este tiempo que les robé. Y Dios mediante seguiremos armando breves estudios de esta forma. Muchas gracias.